Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos en forma de oración vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador por haber Jesús. dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado al Espíritu Santo. Por habernos enviado al al Espíritu Ruach Santo. HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida Por eterna. habernos sellado para vida Y eterna. guiarnos a toda verdad. A toda En verdad. tu poderoso Amén. nombre vamos a compartir la palabra del Señor. A través del himno de la aleluya, como siempre dio Juan 14, 26, nos dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a estar compartiendo la continuación de Génesis capítulo 25. En esta oportunidad vamos a compartir desde el versículo 7 al 11 nada más, ¿sí? En donde se describe la muerte de Abraham. Y dice así la palabra del Señor: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es palabra de nuestro Señor y Salvador, y como siempre, por supuesto, le damos la gloria a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Le damos la gloria a nuestro Señor. Y queridos hermanos, ahí está. A partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos nosotros. Como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Sabemos que siempre están preparados y vamos a estar compartiendo. Yo primeramente les quiero decir a ustedes que este es un momento que dentro de todo lo que está relacionado con la palabra del Señor, muy importante bíblicamente en el sentido de que el patriarca, que es el padre de la fe, está a punto, acá es en donde él es la culminación de una vida de un patriarca que es de ejemplo para todos nosotros, pero es la culminación de una vida bendecida por Dios. O sea, todo lo que podemos observar de Abraham es una vida bendecida, con propósito, y al mismo tiempo, Padre Celestial, tenemos que entender todos, queridos hermanos, que Abraham viene a ser un ejemplo de fe. Por eso está en el pasillo de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, y en Hechos capítulo 7, donde se los menciona en gran manera, como en Romanos 9, como en Gálatas 3. Es mencionado en distintos lugares Abraham, porque es un ejemplo bastante para tener en cuenta, hasta el punto que se llegó a decir que tenemos que seguir sus pisadas, como ejemplo de cómo se manejó para con Dios. De eso tenemos que pensar, cómo se manejaba Abraham para con Dios. En la parte humana de él, como todos nosotros, cometió sus errores, claro que sí. No eran extremados los errores. Eran errores que como parte humana es normal que le haya pasado eso a él. Pero acá ya vemos la culminación de su vida, una vida con propósito. Es del 7 al 11. Vamos a ir leyendo en parte los versículos para ir escudriñando cuál es el trasfondo para aprender, y también el trasfondo para orar para ustedes, para declarar. No se olviden que
estas enseñanzas también son espirituales. No quiero solamente darles la letra, sino a lo que agradece al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Le voy a pedir a mi querida esposa que lea el versículo 7 y 8 para arrancar el desarrollo, mientras ustedes van a anotar Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 25? Siempre ahí te vas a mantener, amor, versículos 7 y 8. Dice así. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Ahí hay una parte que es muy importante al decir fue unido a su pueblo. Ese es un detalle que es muy importante, que ahora lo vamos a mencionar. Pero en Hebreo 11, versículo 13, que es el pasillo de la fe, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Murieron. Y acá vemos la muerte de a quien se le hizo la promesa y el pacto de la circuncisión. Sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces ellos figuran como extranjeros, pero la tierra ya había sido prometida para que le reciba la herencia de Abraham. Y eso sucedió. Y eso es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó? Ahora cuando uno lee Lucas capítulo 16, versículos 22 al 31, quiero que prestemos atención lo que dice la palabra en Lucas capítulo 16 del 22 al 31. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando acá muy claramente que muere Abraham, pero dice que fue unido ¿a dónde? A su pueblo. Y al decir que fue unido a su pueblo, tenemos que prestar atención acá. ¿Qué significa eso de que fue unido a su pueblo? Así lo dice. Para lograr entender eso, lo explicó más claramente el Señor en Lucas capítulo 16. En el versículo 22 al 31, anoten así, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Ahí está el tema, ¿ve? ¿A quién vio de lejos? A Abraham. Y dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Quiero que se concentren también en la palabra hijos. Ustedes observen que Abraham le dice hijos. Por lo tanto, viene de la simiente también de Abraham, pero no exactamente de la simiente que aprendimos ayer de Isaac, a quien se hizo la promesa. Evidentemente, esta promesa estoy completamente convencido que viene de Agar, ¿sí? Viene de Agar o también de Cetura, de una de las mujeres, la última mujer que tiene Abraham, que lo hemos leído ayer en Génesis 25 del 1 al 2, es Cetura y su descendencia. Evidentemente, ya sean los madianitas, ya sean los ismaelitas, de esa camada vendría a ser esta persona que muere, que no se le da nombre, sino dice el rico murió, pero a Lázaro se le da nombre. Pero Abraham le dijo hijo, por eso le dice hijo, porque Abraham es padre de naciones, de multitudes, de todas esas camadas, de sus lomos salen. Y nosotros ahora heredamos por la fe, ya que Abraham está visto como un hombre de fe. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí
y tú atormentado. Entonces, ¿qué habíamos leído? En el versículo 7 y 8, que se reunió con su pueblo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, dice, te ruego, vamos a hacer, escucho cómo lo dijo más o menos en su desesperación, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Está desesperado, está en el infierno. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el Señor está poniendo este ejemplo en el Nuevo Testamento, pero no dice que escuchen a Pedro ni a Pablo, ni siquiera a él. Y eso es para pensar. ¿Pero por qué no dice que lo escuchen a él? Porque esta palabra estaba enfocada en ese tiempo no para con nosotros los gentiles. Es decir que por eso presten atención a la parte final en los textos que voy a dar. Porque nosotros, al morir, ya no vamos al seno de Abraham, como en ese tiempo sí. En el Antiguo Testamento, antes que el Señor llegue a la cruz, Satanás, que era el dueño de la muerte, arrastraba rápidamente al infierno a las personas. Pero había personas las cuales no le permitía Dios que sean arrastradas a ese lugar. Entonces Dios preparó un lugar llamado el seno de Abraham, en donde cada vez que moría alguien que era justa, que se manejó bien en la vida, eran llevados a ese lugar. Entonces dijo Abraham, entonces, ¿qué es lo que le contesta el rico, este que murió? Le dice, el que tenía 5 hermanos, le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, lo que está diciendo, ellos necesitan ver para creer. Tiene que suceder algo para que crean. Eso le pasaba a él y terminó en el infierno. O sea, hay gente que para congregarse o para creer en Dios necesita pruebas. Ellos necesitan pruebas. Y según nosotros, la Biblia, según de Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Andamos por fe. Tenemos que andar por fe. ¿Recuerdan cuando nos resucitó el Señor en Juan capítulo 20, del 26 al 29, cuando a Tomás le dice: porque me has visto, creísteis, cuánto más recibirán los que sin ver crean? Juan 14, cuando hace la promesa del Espíritu Santo, desde el versículo 16 al 18, dice que el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo puede ver. Entonces yo me hice una pregunta: Señor, ¿por qué nos enviaste a alguien con una paternidad de que no nos dejó huérfanos? No dejaré huérfanos, volveré a vosotros, pero iba a volver en forma de espíritu. Entonces yo espiritualmente pregunto: ¿pero por qué en forma de espíritu si nadie lo puede ver? Una de las respuestas que me dio el Señor espiritualmente es que todo lo que el ser humano ve lo mata. Por lo tanto, al Espíritu Santo, que nadie lo puede ver, pero que nosotros lo podemos sentir, nadie lo puede matar. Nadie puede matar tu fe. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Y qué significa si no pasará mi palabra? Que ustedes que están teniendo, reteniendo y aprendiendo la palabra, todo va a pasar, todo va a ser destruido, pero nosotros no. Nosotros no somos. Somos eternos. Amén. Somos eternos. Somos eternos y eso es algo que viene a ser completamente maravilloso. Es algo maravilloso sentir y saber que somos eternos por creer, por fe y por tener la palabra de nuestro Señor y Salvador. Ahora, observemos este detalle. Cuando le dice:
Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Por supuesto. Luego el Señor muere en la cruz. 3 días después de su muerte se levanta entre los muertos. Y hasta el día de hoy esa descendencia no cree. Todavía no creen. Todavía están esperando al Mesías. Y ahí nos fue salpicado a nosotros esa bendición. Ahora en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A dónde se van a sentar? En el reino de los cielos. La pregunta es, ¿dónde está Abraham ahora? ¿A dónde lo estábamos viendo que estaba primeramente en Lucas 16 del 22 al 31? Quiero que diga conmigo, en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Y ahora, ¿dónde lo está diciendo el Señor que está Abraham? ¿En el seno, en el centro de la tierra, o dice que está en los cielos? En los cielos. En los cielos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, porque esa es la simiente, de ese viene la promesa, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, esta es la parte que preocupa. ¿Por qué dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera? Y allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Qué le estaba pasando al rico que estaba en el infierno? Estaba con llorar y crujir de dientes y las llamas les quemaban. Pero ¿por qué dice, mas los hijos del reino? Algunos teólogos llegaron a decir, se trata de los ángeles caídos que son mencionados en Génesis capítulo 6. Sí, esos van a un juicio, pero esos van al lago de fuego, que es la muerte segunda. Lo explica el libro de la epístola de Judas capítulo 1. Porque ellos están provisoriamente encerrados para ese juicio. Pero cuando dice más los hijos del reino, ¿por qué? ¿A quiénes echa la promesa? A Abraham. Pero después nace Isaac. Pero a Isaac nace Jacob. Pero de Jacob, que es llamado Israel, están las 12 tribus. Por lo tanto, esas 12 tribus vendrían a ser los hijos de Jacob. Por eso dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto significa que había una promesa para ellos, para vida eterna, como herederos. Pero ellos no fueron obedientes, incluso mataron al Mesías. Ahora presten atención en la parte final, que voy a hablar de este tema, de por qué ellos no van si estaban destinados a ser hijos de Dios. Pero en Génesis capítulo 49, versículo 33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, ¿a quién dice? A sus hijos, mas los hijos del reino, que estaban destinados todos esos para vida eterna. Encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces, si en Génesis 49, 33 dice fue reunido con sus padres, significa que cuando muere Jacob, que es Israel, fue llevado automáticamente al seno de Abraham. Ese ya le expliqué, era la puerta. La puerta. Hay una diferencia. Ahora ya hay otra puerta. Ahora Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente ahora es a través de Jesús, de Yeshua. No hay otra forma, solamente a través de Cristo, queridos hermanos. Ahora, le voy a pedir a mi querida esposa que lea el versículo 9 de Génesis capítulo 25. Y los sepultaron a Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Maspela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. De Mamre. Muy bien. Acá es algo que a ustedes les va a impresionar. ¿Por qué? ¿A quién estamos viendo acá?
estamos viendo a Isaac. Pero ¿quién está presente en este velatorio? Está presente Ismael. Después de tanto tiempo, se encuentran los hermanos y vemos una unidad por el legado, dice un legado familiar. ¿Y cuántas veces, muchas veces, en la vida cotidiana de todos nosotros, tenemos parientes, hermanos, que quizás nunca lo vemos, y pasa el tiempo, y de repente murió alguien, y a pesar que estemos distanciados o peleados, en ese momento nos encontramos por una causa. En este momento estamos viendo que la causa es la muerte de su padre. Pero también observamos y hemos ido aprendiendo que cómo será la mirada de Isaac hacia Ismael y cómo puede haber sido la mirada de Ismael hacia Isaac. Ya son personas más grandes, ya no son los chicos, los niños que andaban peleando y que Ismael lo quería matar a Isaac. Ya el tiempo empieza a pasar. Pero sin embargo están ahí. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? El ver en escena a Isaac y a Ismael juntos en el velorio de su padre, ¿cómo puede ser que la muerte los vuelva a unir? Y hay una simbología de Cristo para con nosotros. Su muerte nos tiene que unir a todos, queridos hermanos. La muerte de Cristo nos tiene que unir, pero unir como hermanos, no como enemigos. Pero sin embargo, suceden estas cosas tristemente. Pero hay un ejemplo, quiero que tomen nota, de Romanos capítulo 12, versículo 8, en donde dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vuelvo a repetir porque está muy interesante esta palabra. Y es un consejo que nos da el Señor a través del apóstol Pablo. Si es posible, ¿por qué si es posible? Porque suele ser difícil esto. En cuanto dependa, no dice dependa del diablo, no depende de tu suegro, de tu suegra, de tu tía, de tu mujer, de tu esposa. En cuanto dependa individualmente de todos nosotros en el sentido personal, tienen que estar en paz con todos los hombres. Hombres, humanidad. No estar con esas divisiones y esos pleitos que lo único que hacen es acarrear cosas negativas y apartar la presencia de Dios, ya que escrito está que se contrista el Espíritu Santo de Dios con las peleas y las divisiones. Entonces, a través de este panorama vemos unión en la familia por una causa. Por supuesto, después cada uno siguió con la suya y hasta el día de hoy hay consecuencias con la descendencia de Ismael y con la descendencia de Isaac. Ahora, y más adelante vamos a ver todos los acontecimientos. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 10 de Génesis capítulo 25? Dice, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Muy bien. Entonces, este es el lugar que compró Abraham, que ya lo vimos anteriormente, en donde es sepultado Abraham y Sara también y su mujer. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, que ya lo hemos leído, pero hay que volverlo a leer, y esto también nos va a servir para retener, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y volver a oír la palabra de Dios. 2 veces lo dice. Entonces es bueno estos detalles. Ustedes siempre que escuchen hablar de Abraham, ustedes ya saben que arranca desde el capítulo, mayormente desde el 12 hasta el 25. Se encuentra toda la vida de Abraham. El 11 es contado, pero son los últimos versículos como preparación, nada más cuando sale de Ur, pero arranca, cuando Dios le habla en el capítulo 12. Desde el capítulo 12 al 25 se habla de Abraham.
Y siempre te va a llevar, por repetir, a Hebreos capítulo 11. Siempre te va a conducir a Hebreos capítulo 11. Porque es el pasillo de la fe y es el ejemplo de fe para los patriarcas. Y dice así el versículo 9 y 10 en Hebreos capítulo 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, era una tierra ajena, es verdad, porque es de los cananeos. Pero se acuerdan que hay una maldición hacia los cananeos, porque Canaán es nieto de Noé, que Canaán es hijo de Cam, segundo hijo de Noé, a quien los maldice, ¿no? Por lo tanto, esa generación está bajo maldición. Entonces esa tierra es de ellos, pero Abraham está caminando en esa tierra, muere en esa tierra y compra una heredad, un campo. Y eso no es casualidad, porque después Cristo muere en ese lugar y después Dios le da a través de Josué la tierra prometida. Pero Abraham se va a la tierra celestial. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Mira, moraba en tiendas, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, como hemos leído anteriormente, el mismo Señor dijo a través de su palabra en Mateo capítulo 8, del 11 al 12, Abraham, Isaac y Jacob están en el reino de los cielos. Entonces ellos recibieron una tierra celestial, vendría a ser. Esa sería la palabra exacta a la cual estamos haciendo mención. Ahora, cuando leemos el versículo 11, que es el último versículo de lo que hace insinuación en Génesis 25 sobre la muerte de Abraham, dice así el versículo 11 de Génesis 25. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Del viviente que me ve. Que Dios, versículo, obrando es a través de la simiente de la promesa, que es Isaac. La sonrisa, risa, alegría. Ahora, cuando uno lee el Salmo 145, versículo 4, dice: generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación ustedes observen que está hablando de generaciones. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. O sea, la nueva generación empieza a experimentar muchos acontecimientos que lo vamos a ir viendo más adelante, que son acontecimientos bastante fuertes que hizo como señales el Señor. Ahora, cuando volvemos un poquito más atrás a Génesis 16, ¿por qué volvemos a Génesis 16? Porque hay algo que llama la atención. ¿Y qué está llamando la atención acá? Porque dice que Isaac se quedó a vivir en esta zona que se llama el pozo del viviente que me ve. Y te llama la atención por el simple hecho que cuando huía a Agar, estando embarazada de Ismael, y estando a punto de morir de sed, le aparece el Señor, el ángel del Señor, y le habla. Y se queda tan asombrada Agar que ella misma le pone ese nombre a ese lugar. Por eso en Génesis 16, versículos 13 y 14, dice: entonces Agar llamó el nombre del Señor que con ella hablaba. En la Biblia Reina Valera dice el nombre de Jehová, en
en las nuevas tradiciones dice, traducción el nombre del Señor, en la tradición hebrea el nombre de Yahweh, en la Biblia católica es el nombre de Yahvé, y así sucesivamente. Si vas a leer la Biblia de los ismaelistas es el nombre de Alá. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó aquel pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Entonces, ¿dónde se está ubicando en este momento Isaac en ese lugar? ¿Y quién entra en escena en ese lugar? Eso lo vamos a ver mañana. Nuevamente Dios, nuevamente el Señor. Nuevamente el Señor para recalcar muchas cosas y seguir trabajando con esa nueva generación a través de Isaac, preparando todo el panorama para la venida del Mesías. O sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, que estamos conociendo la raíz, siempre va a estar hablando del Señor. Por eso es que Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras, porque en ella está la salvación y ellas dan testimonio de mí. O sea, toda la Escritura que es inspirada por Dios siempre da testimonio de Jesús, de Yeshua. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a cada enfoque. Pero ahora en la parte final, ustedes van a experimentar algo que es muy lindo. Porque hoy la palabra del Señor nos habló prácticamente de algo que está relacionado con muerte. Algo que está relacionado con muerte. Pero estas piezas que yo he juntado a través de lo que le pasó a Abraham, en la parte final el Señor me dio estos textos bíblicos que son muy lindos para compartirlo en forma de oración. Padre Celestial, vamos a compartir los siguientes textos bíblicos que van a confirmar los versículos que hemos leído. Porque la palabra nos habló de un patriarca llamado Abraham, que es el padre de la fe de nosotros. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58 dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Qué misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? Transformado. Va a haber una evolución. Esa transformación nadie la sabe, solamente aquellos que experimentaron esta transformación. Porque es necesario, dice el versículo 53, vamos a ir leyendo un versículo y un versículo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde
oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, míos amados, dice el versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, como lo estamos haciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Yo estoy trabajando en este momento y no es en vano. Y ustedes están aprendiendo para trabajar para el Señor. Se están preparando para trabajar para el Señor. Porque Lucas capítulo 6, versículo 40, dice que el discípulo no es superior a su maestro. Pero si se deja instruir, si se deja preparar, se va a parecer a su maestro. Y eso significa una transformación. Luego el Señor me dio Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Por qué? Porque murió Abraham. ¿Y cómo puede ser que muera un hombre como él? Y cuando uno lee el versículo 19 de Génesis 3, dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Todos estamos destinados al polvo. Génesis 2:7 dice que fuimos creados del polvo y el Señor sopló un aliento de vida en nosotros. Pero por el pecado han pasado todas estas cosas que estamos leyendo. Todo esto estoy hablando porque estamos hablando de lo que está relacionado con la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y ahora todos juntos vamos a leer 1 Corintios 15. En 1 Corintios capítulo 15, para terminar, empieza diciendo desde el versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Es primicia de los que durmieron. Es primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, polvo somos, el polvo volvemos. Pero, ¿qué pasa? Con Cristo seremos restaurados, vivificados, sanados. Amén. Queridos hermanos, tenemos que dar gracias y entendemos más claramente el mensaje de Cristo en la cruz a través de todo lo que estamos aprendiendo. Yo les bendigo a cada uno de todos ustedes con toda bendición. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros siempre. Que el Señor tome control y dominio en sus vidas. Todos vamos camino, porque somos polvo y de polvo volvemos, pero sabemos que tenemos promesas de parte de Dios que fueron hechos los patriarcas, y ya hemos visto dónde terminaron los patriarcas. Y nosotros somos herederos, por eso estamos hablando de Él. Si no, estaríamos en otra cosa, estaríamos en otro canal, estaríamos viendo otras cosas. Sin embargo, hay algo que nos atrae hacia Él. Y lo que nos atrae es que somos de la simiente, que somos de la promesa, que somos de Cristo, que somos de Yeshua y que somos personas elegidas para vida eterna. Amén. Así que paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo, gracias a Dios, toda la semana, de lunes a viernes,
estas enseñanzas bíblicas, ¿sí? Mañana vamos a seguir ya con la tercera parte de Génesis capítulo 25 y cada vez se va a poner más interesante todo, porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando todo lo que Dios quiere que sepamos. Así que, queridos hermanos, les bendigo con la paz del Señor y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.